Les invito a buscar en la carta de Pedro, primera carta de Pedro. Me río porque Marcelo me dijo, ¿vas a hablar de Pedro mañana? No, le dije, pero voy a hablar de Pedro. A hablar de Pedro y de un tema que quizás lo hemos escuchado muchas veces y es muy importante que lo sigamos escuchando. Pablo, escribiendo a los Filipenses, en el capítulo 3, les dice: a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Y Pedro también, escribiendo la segunda carta, dice: por esto yo no dejaré de recordarle estas cosas, ¿sí? Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados, dice. Luego en el versículo 15 dice: yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vamos a hablar de un tema que hemos hablado muchas veces y tiene que ver con la santidad. Acabamos de cantar que Dios es santo, ¿sí? Vamos a leerlo. Vamos a 1 Pedro capítulo 1. Ya hemos dado unos cuantos mensajes de Pedro. Vimos que Pedro no habla a una iglesia, sino a los hermanos dispersos. No los llama como iglesia, pero sí los dice, son llamados. Y aparece varias veces esta expresión, los llamados. De hecho, la palabra iglesia quiere decir llamados afuera. Pero Pedro no utiliza esta expresión iglesia, no le escribe a una iglesia, sino a muchos que estaban expatriados, dispersos por muchas provincias por causa de Cristo. Y entre otras cosas dice, bueno, fuimos llamados a la salvación, luego veíamos hace un tiempito atrás, fuimos llamados a la sumisión. Pedro va a hablar mucho de esto, de la sumisión y de la obediencia, y hoy vamos a hablar de esto de llamados a la santidad. Vamos a leer el versículo 13, donde Pedro dice, modifiquen vuestra forma de pensar. Allí Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, y aquí empieza el mandamiento o la exhortación, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a Levítico, Antiguo Testamento, Levítico, tercer libro de nuestra Biblia, capítulo 11, porque Pedro hace mención a algo que está escrito. Allí, en el capítulo 11, versos 44, Dios le está dando una serie de mandamientos a su pueblo y dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Capítulo 19 del mismo libro, Levítico 19, verso 2, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, ¿sí? Y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Y el capítulo 20, verso 7, dice, santificaos pues y sed santos, porque
yo Jehová soy vuestro Dios. Así que Pedro está utilizando estos mandamientos que los judíos, a los cristianos judíos que estaban siendo perseguidos, conocían muy bien, porque todo niño judío comenzaba a leer la Biblia en el libro de Levítico. Así que Levítico 19, todos estos versículos estaban muy en claro para ellos. Dios dijo, ustedes tienen que ser santos porque son mi pueblo. Así que este mensaje bien podría llamarse como hijos obedientes, parezcanse a papá. Como es nuestro papá, así tenemos que ser cada uno de nosotros. Pero bueno, el título es llamados a la santidad. La primera cosa que vamos a ver es que esta palabra santo o santidad es una palabra en el griego es agios y significa puro, inmaculado, algo que despierta reverencia, algo venerable, sagrado, físicamente puro y moralmente sin culpa, digno de veneración. Eso significaría la palabra agios, la palabra santo. Lo primero que vamos a ver aquí, cae maduro, es que Dios es santo. Como acabamos de cantar, les invito a buscar Isaías, capítulo 6, un pasaje realmente hermoso, una visión que tuvo el profeta Isaías inmediatamente antes de iniciar su ministerio, un ministerio largo, prolífico, en el cual él tenía que anunciarle al pueblo el juicio de Dios. Era tiempo todavía, no había caído el pueblo de Dios en tan grandes pecados o no se había apartado tanto todavía, y el mensaje de Dios era un mensaje de juicio. El objetivo de Dios era despertar al pueblo. Dice el versículo 1 de Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria, o de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Era muy importante que Isaías tuviera esta visión antes de su ministerio, antes de comenzar este mensaje de juicio para el pueblo. Él tenía que verse a sí mismo, como Dios lo veía. Tenía que ver a Dios y luego mirarse a sí mismo. La visión de Dios, ¿sí?, lo asombra en cierta manera, lo cautiva, lo alumbra, pero de pronto deja de ver a Dios y comienza a mirarse a sí mismo y se aterroriza porque Él es pecador y está delante de un Dios majestuoso, soberano, ¿sí? Dice que ve a Jehová sentado en su trono y sus faldas, dice, llenaban todo el templo. Y había unos ángeles especiales que adoraban a Dios y que gritaban una expresión así, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y luego de todo esto, entonces Dios le encomienda a Isaías un mensaje para el pueblo. Las vestiduras de Jehová llenaban todo el templo, dice. Y quizás, como dice un escritor, este detalle que podría parecernos insignificante, tiene mucho que ver con la gloria de Dios. Dice que los reyes se visten de la manera más gloriosa que pueden, utilizan los materiales y las telas más hermosas y nadie tiene un vestido diferente, semejante, ni que pueda igualar al vestido del rey, porque el vestido del rey habla de su posición. Vemos largas colas o telas pomposas y un montón de arreglos porque nadie se viste como el rey. Y muchos reyes tienen esos vestidos especiales que lo hacen único y que hablan de su honra y de su honor, los colores, los materiales, cuanto más
sofisticados, cuanto más raros, hablan de la exclusividad del vestido del monarca. Pero la ropa que vio Isaías, dice, ocupaba todo el templo. Todo el templo estaba de la ropa de Dios. La grandeza, la soberanía imponente de Dios que llena todo, ¿sí? Allí estaba Dios sentado en su trono, en gloriosa y majestad inigualable. Estaban aquellos seres que se los llama serafines, que aparecen por única vez en la Biblia, que volaban, y dice que con 2 alas volaban, con 2 alas cubrían sus rostros y con 2 alas cubrían sus pies. Pareciera como que ellos no pueden ver la gloria de Dios. Es tan grande la gloria de Dios que ellos están frente a la gloria de Dios, pero tienen que cubrir, con sus alas cubrir su rostro. Con sus alas sirven, van de un lado al otro, y con las otras 2 alas están tapando sus pies, quizás para revelar que tanto los ángeles como los hombres son seres creados, son criaturas que tienen pies y que delante de Dios tienen que ser cubiertos. Pero lo más interesante de estos seres no es tanto su aspecto físico, sino lo que ellos gritaban. Ellos clamaban uno al otro y clamaban esta expresión, santo, santo, santo. ¿Sí? Y saben que hay un solo atributo de Dios en toda la Biblia que se repite 3 veces. No dice en ningún lugar que Dios es bueno, 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 ni que Dios es justo, justo, justo. Sí que es santo, santo, santo. Muchas veces nos equivocamos al decir que Él es 3 veces santo. La expresión triple, el triagion como se lo llama, quiere decir que es santo en majestad completa. No es 3 veces santo, es que no hay otra manera de expresar la santidad de Dios. Los judíos lo decían 3 veces porque era la forma en la cual ellos lo podían expresar, como diciendo esto es lo más grande que existe. No hay otra forma de decirlo. Él es santo, 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 en una dimensión que lo consume, que lo resume todo, Él es santo. Cuando Isaías ve a esta visión, comienza a verse a sí mismo y dice, ay de mí porque soy hombre pecador. Es que la visión de Dios, la visión de la santidad de Dios siempre va a producir esto en las personas. Siempre las personas cuando se paran frente a la santidad de Dios van a tener una sensación de pecador. Y los hombres se esconden de Dios. Por eso, precisamente, porque ellos no pueden estar frente a un Dios santo. Ahora, aquí lo vemos a Isaías. Isaías dice, ay de mí, y Dios le dice, no tengas miedo, ¿sí? El versículo 6 dice, voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido tomado del altar y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El creyente puede estar frente a la santidad de Dios por la obra de la cruz de Cristo. Allí el carbón fue tomado del altar y fue puesto y limpiado la boca, que es una forma de decir de limpiar el interior de la persona. Pero la experiencia de la santidad de Dios es siempre una experiencia traumática. Saulo cae ante la visión y dice, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Ya fue completamente despojado de todos sus argumentos y de toda su teología que hasta este momento lo había movilizado a perseguir. Allí está el hombre frente a Dios. Y es ese hombre que o se esconde de Dios o que busca misericordia en el altar para poder estar frente a Dios. El término santo significa apartado. Y el hecho de que Dios sea santo, 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 quiere decir que no hay otro igual o semejante a Él. El único, el otro, el que es diferente a todo lo demás. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de un ser que no se parece a nada ni a nadie. Uno de los teólogos decía, yo no puedo concebir el de poner un atributo de Dios
antes que otro. ¿Cuál es más importante de los atributos de Dios? Pero si hubiera uno más importante, seguramente ese sería la santidad. Pero Dios es perfecto en todos sus atributos. Y dice, quizás la forma más profunda de entender la santidad de Dios es que no es un atributo, sino que es la suma de todas sus perfecciones, de todos sus atributos, que lo hacen único, completamente separado a todos los demás. Levítico capítulo 19, verso 2, habla también de esto que lo acabamos de leer de la santidad de Dios. Habacuc 1 dice, tú no puedes ver el pecado. Esto no quiere decir que Dios no ve lo que está pasando, lo que quiere decir es que Él no ve al pecado con aprobación. Él no puede aprobar al pecado, no puede pasar por alto la iniquidad, no puede consentir lo que está mal. Eso es lo que quiere decir santidad. A lo largo del Antiguo Testamento Dios le enseñó a la humanidad, sobre todo a su pueblo de Israel, la santidad de Dios a través de lecciones gráficas. ¿Se acuerdan la historia de Nadab y Abiú, dos sacerdotes que ofrecieron fuego extraño, que se presentaron delante de Dios sin que Dios lo hubiera mandado, y Dios los consumió? La rebelión de Coré, aquellos hombres que podrían haber tenido quizás algún tipo de justificación en su comportamiento, pero se rebelaron en contra de Dios y Dios los consumió. Usa, que quiso sostener el arca del tabernáculo cuando era devuelto y Dios lo consumió. Los sacrificios del Antiguo Testamento son todos una muestra de la santidad de Dios. Dios le enseñó, ¿sí?, que el hombre no podía acercarse a Dios y Dios designó que solamente un hombre podía acercarse a Dios y era el sacerdote. Y para ello escogió una tribu, para ello escogió una familia, para ello escogió un hombre que fuera el único que pudiera presentarse delante de Dios como representante de los hombres, porque los hombres eran pecadores y estaban sucios, no podían ni siquiera tocar el monte donde Dios se había manifestado. Y solamente Dios dijo, este hombre puede acercarse a mí, pero no puede hacerlo de cualquier manera, tendrá que estar vestidos con vestiduras que yo le voy a dar y va a tener que hacerlo a través de sangre de animales, de acuerdo a lo que yo establezca, para que el hombre pueda acercarse a mí, porque el hombre es pecador y porque Dios es santo. Todo el ritual del antiguo pacto estaba relacionado con esto de la santidad de Dios. Las leyes de limpieza ceremonial, la ropa, las comidas limpias e inmundas, las leyes con respecto al matrimonio, todo era para proteger al hombre pecador de la santidad de Dios. Eso era lo que Dios había establecido. Cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos la santidad tomando forma humana. Lo vemos al Señor Jesucristo, el Santo, el Hijo de Dios, caminando en medio de los seres humanos. El único que no vio ningún pecado, que nunca cometió pecado, que nunca, ni siquiera con palabras o con pensamientos, que no trajo pecado de la cuna y que no cometió ninguna falta, el único, el Señor Jesucristo, que no tuvo nunca un pecado personal. Todos sus enemigos lo vieron y tuvieron que admitir que Él era perfecto. Pilato, esa noche o esa tarde en que esa mañana en que decidió crucificar al Señor Jesucristo, supo que estaba crucificando a un inocente y 3 veces lo dijo. Sin embargo, igual lo crucificó. Cuando llegamos a la escena de Getsemaní y vemos allí el sufrimiento del Señor Jesús, no es nada más que el sufrimiento por cargar el pecado que nunca había probado y la separación que el pecado le iba a provocar con el Padre, una separación que nunca había conocido. Él allí estaba agonizando, era en su sufrimiento una agonía,
de tal manera que su sudor era con sangre. Era una gran agonía, no era algo, no era un invento, no era una sensación, era angustia de muerte que nunca él había experimentado. Y cuando lo vemos clavado en aquella cruz, allí vemos el cuadro más vívido de la santidad de Dios. 3 horas clavado en una cruz en medio de una oscuridad que se podía palpar, en medio de un silencio, porque los hombres no sabían qué estaba pasando. Ya habían pasado las primeras horas en las cuales todos se burlaban de él, pero de pronto a las 12 del mediodía se hizo de noche y los hombres empezaron a mirarse unos a otros, a preguntarse qué estaba pasando, y solamente se escuchaban los jadeos de aquellos que estaban colgados en la cruz, hasta que de pronto un grito sorprendió a todos diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El que estaba clavado allí en la cruz era el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Él sufrió el castigo por todos nosotros, la santidad de Dios. Como dice uno de nuestros himnos, su santa vara Dios blandió cayendo sobre ti. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Dios es santo, Dios es totalmente santo y apartado del mal. Eso es lo que significa santidad. Dios es santo en grado superlativo. Y Pedro dice, como hijos obedientes, solo tenemos un llamado. Llamados a ser, ¿qué cosa? Santos. Llamados a ser santos. 1 Pedro 1, verso 15, lo leemos nuevamente. Dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Somos semejantes a nuestro papá. Y si Él es santo, nosotros también lo somos. Y si Él está apartado del pecado, nosotros también debemos estarlo. Somos santos por naturaleza y debemos ser santos también en conducta. ¿Y la razón cuál es? Que somos hijos de un Dios santo. Y los mismos 2 aspectos que vimos en la santidad de Dios, tenemos que encontrarlo en nosotros. La santidad implica separación. Miren, Dios ha llamado a un pueblo para ser separado de los demás. Dios ha llamado a su iglesia, y eso significa llamados afuera, llamados del mundo, llamados a ser diferentes. Y nosotros muchas veces creemos que somos iguales, pero Dios nos ha llamado a ser distintos, diferentes, porque Él lo es. Y también hemos sido llamados a vivir como santos. Aquellos que estamos en la escuelita dominical los domingos a la mañana, la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice a los santificados en Cristo Jesús, ¿cómo sigue? Llamados a ser santos. Santificados, pero muchachos, compórtense como tales. Somos santos, lo hemos visto, somos santos, somos apartados por Dios y debemos vivir como tales. 1 Juan, capítulo 3, el apóstol allí dice que así como Él es puro, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. El Salmo 93, verso 5, dice, la santidad conviene a tu casa. ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia. ¿Qué caracteriza a la iglesia? La santidad. La santidad en sus 2 aspectos, como apartados y en el aspecto moral y ético, alejados del pecado. La iglesia ha sido llamada afuera. Cuando leímos los versículos de Levítico, los vamos a volver a leer en un ratito, Dios le estaba diciendo a su pueblo que quería que fueran diferentes a los demás. En ese entonces
los cananeos vivían en la tierra de Canaán y el pueblo de Dios iba a entrar a habitar a la tierra de Canaán. Y Dios dijo, no quiero que te mezcles con ellos, sos diferente. Vas a tener leyes diferentes, vas a tener estatutos, vas a tener leyes ceremoniales, vas a tener una comida diferente, un vestido diferente. Leyes y rituales que te van a hacer diferente. ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque Dios le estaba enseñando a su pueblo a obedecer en cada área de su vida, por más insignificante que pareciera. Dios había establecido un montón de reglamentos para su pueblo para hacerlo diferente a los demás. Hasta la vestimenta, los sacrificios, los rituales. Todo tenía que mostrar que ellos eran diferentes. Era una señal externa que se tenía que ver y todos tenían que darse cuenta de que ellos eran el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo, soy diferente. ¿Saben que el problema, creo que de la iglesia del día de hoy, no es tanto el pecado, que sí nos asedia y muchas veces practicamos, sino la mundanalidad? La mundanalidad. ¿Saben lo que es la mundanalidad? Es el amor por el mundo. Nada más y nada menos que eso. El amor por el mundo. El amor por lo que está ahí afuera. Por parecernos, por hacer lo que hacen ellos, por comprar lo que ellos compran, por hablar como ellos, por tener las mismas. ¿Y Dios qué nos pide a la iglesia? ¿Que seamos qué? Diferentes. La mundanalidad no es un gran pecado, vamos a decirlo así, sino querer ser como el mundo, ¿sí? Relativo al mundo temporal, es preocuparse por los asuntos de este mundo por encima y en detrimento de las cosas espirituales. ¿Qué cosas ocupan más tu tiempo? ¿Las espirituales o las de este mundo? Esas son las cosas que están hoy afectando a la iglesia. Las cosas del mundo, ¿sí? Que pareciera que son más importantes que las cosas espirituales. Ahora, ¿qué quiere Dios? Dios quiere que sus hijos sean separados. Sed pues imitadores de Dios, dice el apóstol Pablo. Así que Dios quiere que sus hijos entren en un proceso de santificación, que es un proceso de continuamente, todos los días, ir entregándole parte a Dios de nuestra vida y dejando que Él obre en nosotros. Y que Él vaya reproduciendo un modelo, que es el modelo de su Hijo en nuestra vida. Dios le dijo al pueblo, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo derechos sobre vos. ¿Verdad? Yo soy Jehová. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Yo tengo derechos sobre vos. Y nosotros a veces nos olvidamos de este pequeño detalle, de que no somos nuestros, que hemos sido comprados por precio, que ha sido pagado un alto precio por nosotros y nosotros creemos que hemos sido dejados en libertad para vivir como queremos. Pero no hemos sido dejados en libertad para vivir como queremos, sino para servir a Dios. Él es nuestro Señor, Él tiene derechos sobre nosotros. Él nos hizo subir de la tierra de Egipto, ¿sí? Él es inmaculadamente santo y Él es nuestro Dios y nos pide que seamos como Él. El libro de Levítico nos muestra cómo los sacerdotes eran consagrados o separados para Dios, lavados, vestidos, ungidos con el aceite de la unción y aceptados mediante la sangre del sacrificio. Todo esto hacía una ceremonia de consagración y la sangre tenía que ser rociada en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Está hablando de que la santidad en el oír, en el hacer y en el caminar, todo estaba consagrado a Dios. Nosotros somos comprados o fuimos comprados por Dios y por lo tanto estamos separados para Dios.
Pero la posición no siempre coincide con la práctica, ¿no? No siempre nos comportamos como tales. Ya dimos el ejemplo de los corintios. Los corintios tenían muchos problemas en la iglesia. Había divisiones, había peleas, había carnalidad, había mundanalidad, había un montón de cosas. Dicho sea de paso, vengan a la clase de escuelita dominical, donde estamos estudiando 1 Corintios. ¿Sí? Y estaban lejos de mostrarse santos. Sin embargo, Pablo les escribe y les dice: ustedes son santos, porque todo creyente tiene derecho a llamarse a sí mismo santo. Todo creyente tiene derecho a llamarse a sí mismo santo. No es porque lo merezcamos, no es porque tengamos derecho a ese título, sino que Dios nos hizo santos. Cuando Pedro escribe esta carta, en el versículo 2 de la carta, del primer capítulo, dice que fuimos escogidos o elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Todo lo que tocaba la sangre era santificado. El apóstol Pedro dice: ustedes fueron rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Somos santos? Sí lo somos. ¿Tenemos derecho a llamarnos santos? Sí. ¿Por qué? Porque la sangre tocó nuestro corazón. La sangre perfecta de Cristo nos hizo santos. Así que ahora tenemos, por lo tanto, que vivir de acuerdo a la santidad que Dios espera de nosotros. ¿Qué le dice Pedro a los creyentes en este capítulo? Dice, sabiendo, dice, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro está reconociendo que nosotros somos pecadores por práctica. Pero le dice: ustedes ármense de este pensamiento, ciñen los lomos de vuestro entendimiento, ¿sí? Y dice: no se conformen a los deseos que antes tenían cuando estaban en vuestra ignorancia. Lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Sí? Ármense de este pensamiento. Ustedes han muerto al pecado, por lo tanto el pecado ya no debería ser el Señor de vuestras vidas. El pecado es una tragedia en la vida del creyente. Es una tragedia. Esto no quiere decir que nosotros no pecamos, pero sí quiere decir que cuando nosotros pecamos tenemos que tener la sensibilidad suficiente para acudir rápidamente a la presencia de Dios e implorar su misericordia, porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Juan escribe la carta y dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado que nos defiende. Pero no te defiende si continúas pecando. No te defiende si vivís en el pecado, si practicás el pecado. No puede defenderte. Simplemente tiene que pararse y decir: yo pagué por él. Ahora, ¿qué le dice Pedro en el versículo 17? Ojo, si ustedes invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es este temor? ¿Saben qué palabra se usa en el griego para hablar de temor? Se usa unas 40 veces. La palabra es phobos, de la cual viene la palabra fobia. ¿Sí? Claustrofobia, ¿qué es? Miedo al encierro. No, debe ser temor reverente al encierro. ¿Es eso?
Si una persona tiene claustrofobia y se queda encerrada adentro del ascensor o en una caja, yo te puedo asegurar que empieza a transpirar y a sufrir y a patear las puertas porque tiene verdadero miedo a estar encerrado. La palabra fobia nunca significa reverencia, significa temor, miedo. ¿Qué sintieron los gadarenos cuando vieron al endemoniado sano? ¿Qué sintieron? Miedo. ¿Qué sintieron los discípulos cuando el Señor Jesucristo calmó la tempestad? O cuando lo vieron venir caminando sobre el agua, ¿qué sintieron? Miedo. ¿Qué palabra es? Phobos. Es la misma palabra que se utiliza siempre. ¿Saben que creo que nosotros tuvimos un problema cuando dijimos que a Dios no hay que tenerle miedo? Porque entonces cuando dejamos de tenerle miedo a Dios, dejamos de pensar que el pecado era algo malo. Y a Dios hay que tenerle miedo. Miedo que te hace huir de Dios o te hace inclinarte delante de Dios a pedir misericordia. Y solamente aquel cristiano que vive en sensibilidad, que lleva su vida en sensibilidad ante el pecado y que es capaz de confesar continuamente, siente el pecado y lo confiesa porque está delante de un Dios santo, 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 y sabe lo que sintió Isaías. ¿Ustedes qué creen que sintió Isaías cuando vio la santidad de Dios? ¿Qué dice allí? ¡Ay de mí! ¿Qué estaba diciendo? ¿Y ahora cómo salgo de esta? ¿Quién me salva? Como el Chapulín, ¿no? Ahora, ¿quién? ¿Quién podrá salvarme? Porque estoy delante de un Dios santo y yo soy de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Qué sintió Isaías? Sintió miedo, realmente sintió miedo, pero fue alcanzado por la misericordia de Dios. Y solamente aquel creyente que vive en sensibilidad ante el pecado y que confiesa, ¿sí?, y que ora, como veíamos hace poquito en el Salmo 139, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esa persona que tiene esa sensibilidad día a día es la que puede decir confiadamente: yo estoy ante la presencia de Dios sin miedo, sin miedo. Sí, pero sus ojos me están mirando y estoy consciente de que en cada paso que doy, Dios me está viendo. Y Pedro continúa dando el argumento que debería callar todas las voces ante el pecado, y es el argumento de que fuimos rescatados a un precio muy alto. Fuimos rescatados a un precio muy alto. Y dice Pedro, ustedes saben cuál fue el precio de su redención: la sangre preciosa de Cristo, sin precio, de inigualable valor. Por lo tanto, hermano, que luchas contra el pecado y que muchas veces pierdes la batalla como yo, como todos, ¿sí? Pero como el escritor de Hebreos le dice, sigue luchando porque todavía no has llegado hasta la sangre, a dar tu vida combatiendo contra el pecado, que sigues luchando. Cuando seas tentado, recuerda el precio que fue pagado por vos. Recuerda el precio que fue pagado. El apóstol Pablo pregunta, ¿es la gracia un motivo para pecar? Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos para que la gracia abunde? Y él dice, de ninguna manera, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Así que, hermanos, debemos entender que tenemos que ser diferentes. Primer concepto de santidad, separados, diferentes, porque Dios así lo quiere, porque Dios nos ha comprado para que nos parezcamos a Él. Tenemos que entender que lo que necesitamos para tener una vida plena y victoriosa es la santidad.
en nuestra vida. Debemos entender que el mundo nos está mirando como los estaban mirando los cristianos de aquella época. Y el mundo está cansado de fracasos y de fracasados. Y el mundo quiere ver una vida diferente. El mundo quiere ver algo distinto a lo que ve todos los días. No quiere ver a cristianos mediocres o que conviven con el pecado porque están cansados de eso. El mundo necesita ver victoria donde ellos tienen derrotas. El mundo necesita ver que hay gente que vive a pesar del dolor, de la angustia, del temor, del vacío, ver personas diferentes, y esas personas somos nosotros. Y a pesar de que el mundo muchas veces nos persigue o nos trata como malhechores, el mundo nos está mirando. Y ellos deben ver que tu manera de vivir no es la misma que la de ellos. No es la misma que la de ellos. Pedro trae en toda la carta a la memoria el hecho de que Cristo pronto viene. Toda esta carta está escrita a la luz de la pronta venida de Cristo. Luego decís, bueno, pues ya pasaron 2000 años y todavía Cristo no vino. Pero Cristo va a venir pronto. ¿Y cómo nos tiene que encontrar a nosotros que hemos sido llamados a formar parte de su pueblo? Nos tiene que encontrar viviendo en santidad. Porque cuando Él venga, dice que Él va a juzgar a todas las personas. Pero ¿saben por dónde va a empezar? ¿Cuál va a ser el primer juicio? La casa de Dios. Lo dice Pedro en su capítulo 4. Él va a empezar a juzgar a los suyos primeramente. Por lo tanto, debemos vivir a la luz de la pronta venida de Cristo. Hemos sido llamados a ser santos, a vivir como santos, vivir vidas que agraden a Dios, que hagan la diferencia, que luchen contra el pecado. ¿Hasta cuándo? Si es necesario, hasta la sangre, como dice Hebreos capítulo 12. ¿Sí? Que el Señor nos ayude, ¿sí? Y a recordar estas verdades tan importantes que son necesarias, sabiendo que alrededor nuestro hay tanto pecado y tantas incitaciones a pecar. Y como dice la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no sea el primero en caer. Que el Señor nos ayude a mantener limpias nuestras vestiduras hasta que Cristo venga. Amén.